Muy buenas tardes, sean ustedes bienvenidos a la Biblioteca Mexicana de la Fundación Miguel Alemán. En ocasión de la presentación del libro Lecturas Filosóficas, la lucha por los derechos humanos y el Estado de Derecho, del profesor Juan María Alponte y editado por el Instituto Nacional de Administración Pública. Acompañan a nuestro autor en el presidium, el maestro Otilio Flores, el licenciado Lorenzo Lazo Margain, el licenciado Martín Olavarrieta, y nos acompaña el doctor Alejandro Carrillo Castro, nuestro director general. Vamos a iniciar con una breve semblanza de nuestros comentaristas. Otilio Flores Corrales es originario de la Ciudad de México, doctorante y maestro en filosofía, licenciado en ciencia política, cuenta con más de 700 artículos publicados. Posee estudios formales en Derecho, Economía y Física Clásica, catedrático en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales desde hace 20 años, principalmente en materias de filosofía política contemporánea, teoría e historia de las ideas. Se ha desempeñado como profesor invitado en más de una docena de universidades públicas y privadas en México y en el extranjero. En Italia ha impartido cátedra en el Seminario de Filosofía del Derecho en Florencia. Ha participado en más de 200 ocasiones entre coloquios, mesas redondas, congresos, conferencias magistrales o como comentarista en temas del mundo clásico y antiguo, así como en los de carácter contemporáneo, centrando actualmente su interés por temas psiquiátricos y de antropología filosófica y política. Ha escrito 3 libros hasta ahora inéditos: Atrás de la máscara, Psiquiatría política, Las patologías de Estado, Heráclito, lo político. Es miembro del Colegio Nacional de Ciencias Políticas, de la Asociación Mexicana de Estudios Clásicos y del Seminario de Filosofía Política del Posgrado de la Facultad de Filosofía Política de la UNAM. La tesis del doctorado en filosofía que ha terminado estos días lleva por título Ética sin fundamento, Dionisos y los fundamentos del logos. Martín Olavarrieta nació en la Ciudad de México, es licenciado en Derecho por la Universidad de Anáhuac, cuenta con un diplomado en Derecho Internacional y es especialista en temas internacionalistas. Militante del Partido Revolucionario Institucional, ha sido parte del corpus de la Fundación Colosio, diputado en la Tercera Asamblea de Representantes del Distrito Federal y candidato a delegado en la demarcación Miguel Hidalgo en esta ciudad capital. Ha participado en diversas palestras académicas sobre aspectos relevantes para la metrópoli y ha sido invitado a varios programas de radio para ser entrevistado sobre tópicos de la vida política de México. Actualmente es director de enlace en la coordinación política de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Licenciado Lorenzo Lazo Margain, licenciado en Economía del ITAM con estudios en la Universidad de Colorado, la Universidad del Sur de California, Berkeley, Instituto del Petróleo en Londres, Instituto Real de Asuntos Internacionales Instituto Politécnico Nacional y el Instituto de Estudios Superiores de Monterrey. Ha sido conferencista en instituciones académicas y congresos en México, Gran Bretaña, Estados Unidos, Canadá, Suiza y Bélgica. Fue profesor en la Maestría de Administración en la Universidad Iberoamericana y en los diplomados de Partidos Políticos y Gobiernos en el ITAM. Trabajó en el área internacional del Banco de México, fue director de Asuntos Internacionales en FONAPAS, adscrito a la Presidencia de la República, consejero en la Embajada de México en Londres, Gran Bretaña, coordinador general de la Unidad de Pago de la Indemnización Bancaria en Indeval, director de Banca de Gobierno en Banca Serfín, director de Desarrollo Institucional para el Centro de Investigación de Estudios de Posgrado del ITAM, jefe de la Oficina del Programa de Gobierno en el Estado de Veracruz durante el mandato del licenciado Miguel Alemán Velasco, 1998-2004, participó en el Secretariado Técnico de la Plataforma Electoral del PRI 2006 y fue vicepresidente de la Fundación Colosio AC. Secretario técnico de la Comisión Organizadora de la 20 Asamblea Nacional del PRI, cofundador en el Grupo de Observadores Electorales Mexicanos durante la elección presidencial de Estados Unidos 2008. Actualmente es consejero independiente en General de Seguros, SAB, es presidente de LL&MM Consultores y director general de Alemán Velasco y Asociados, comentarista en radio, editorialista y conductor del programa Camino a los Pinos en Efecto TV, integrante del Consejo Asesor de México Cumbre de Negocios. Nuestro autor, Juan María Alponte, es profesor titular de la Facultad de Ciencias Políticas. Ha sido galardonado con la Medalla al Mérito Académico de la UNAM y la Medalla Ernesto Enríquez Coiro de la Facultad. Ha recibido las Palmas de Oro de la televisión por sus programas en el Canal 2, Premio Internacional Gold Mercury
por su aportación a la cultura que le concediera en Roma The International Organization for Cooperation, y ha trabajado en otros canales, y en 2006 y 2007 hizo un programa TV UNAM, Memoria y Crónicas del Mundo. La generación 2008-2012 de Ciencia Política y Administración Pública de la Universidad Nacional Autónoma de México lo nombró como su mejor profesor. Ha entrevistado a figuras mundiales como Nerú, el mariscal Tito, Chun En-lai y distintos presidentes latinoamericanos. Lecturas filosóficas, la lucha por los derechos humanos y el Estado de Derecho es su libro número 36. Vamos a iniciar con los comentarios del maestro Otilio Flores. Muy buenas tardes, profesor Juan María Alponte, distinguido Lorenzo Lazo, apreciado Martín Olavarrieta, don Alejandro Carrillo Castro, amable público que nos acompaña, muy buenas tardes. Nuestro maestro Juan María Alponte tiene una trayectoria que es raíz de múltiples trayectorias que hoy circulan por el mundo. De muchas maneras, Alponte es punto de partida, punto de referencia y también ahora es un gran punto de llegada. Pluma prolija, palabra universitaria, mente de senderos que llaman y que toman y que tocan al pensamiento. Reciba usted mi mejor reconocimiento, mi más amplio homenaje por su obra, que en síntesis es vida y estructura forjada con el tiempo a través de sus libros y de su palabra sosegada con la mesura de vida. La obra de Alponte es un intenso recorrido por puntos culminantes de la historia del hombre. Sus entregas en cada uno de sus libros abren la pauta para plantearnos la complejidad y la paradoja entre lo real y lo posible. Con esas dimensiones, Juan María entreteje un conjunto de alertas para este tiempo presente, tan inmerso en contradicciones irresolubles, tanto para la conciencia universitaria y conciencia pública, como para los niveles de vida y de consumo de miles de millones de personas en este mismo tiempo que nos envuelve a todos. Con datos, cimenta su espíritu crítico y basa sus reflexiones también en la templanza de la herencia y de la fuerza del espíritu clásico. Y sin embargo, con esa erudición y rigor alponteana que le caracteriza, el profesor jamás pierde esa frescura y esa ironía que imprime en su escritura para deleitarnos con su prosa, tanto en su tarea cotidiana en artículos como en sus propios libros. Y es que ahora tenemos el honor de participar en esta presentación de su más reciente libro, donde aborda el tema capital de los principios políticos con los que se constituye o se puede construir la civilidad política y la vida pública. Este libro, Lecturas filosóficas, la lucha por los derechos humanos y el Estado de Derecho, marca los ritmos históricos desde un esfuerzo filológico singular para interpretar puntos de partida propios de la vida académica y no ajenos a la vida política de nuestro país. Partiendo del mundo griego, aboga nuestro maestro por el mundo racional que formuló la base del tiempo y del mundo que nos ha tocado vivir, presenciar, atestiguar y participar en esta era virtual carente en gran medida del empuje del espíritu en sí. Universos de símbolos son la acumulación de esas páginas para ir y regresar a la memoria, pero sobre todo a uno mismo, al uno mismo. Así lo dictamina una sentencia antigua: uno es el camino, solo uno. Este libro que problematiza el poder y que somete a tela de juicio al abuso del poder, propone enlazar goznes rumbo a un Estado de Derecho hoy a la deriva, en medio de la utopía para entonces hablar sobre la dignidad y no solo sobre la historia,
sobre el pasado o la memoria obligada, sino sobre ese conocimiento como reconocimiento, sobre este presente inspirando una mirada hacia el interior, como un espacio habitado, como lo llama Paul Ricoeur, como ese eco trascendental de que habla Kant, camino de espacialidad finalmente. La propuesta de Alponte marca tiempos de rupturas. Su relato dialéctico habla de las grandes crisis, donde se cimentó la justificación actual y contractual del Estado que describe Hobbes, como si este fuera un proyecto global o un simple proyecto global de poder, ahora que, por cierto, nos acompañan en nuestro país hombres del poder mundial. Este libro da luz e interconecta sinfónicamente a otros títulos del mismo autor, como por ejemplo aquel hermoso libro de Juan María Alponte, A la vera de las independencias de la América hispánica, al indicar qué sucedía en el mundo entre las eras de la definición absoluta y ese de las razones del parlamentarismo y del origen de los derechos del hombre y del ciudadano. El libro que hoy nos congrega tiene hilos con los que le preceden, como aquel Homero entrevista al mundo, del cual vienen raíces de varios linajes, libros e ideas interconectadas para los que vienen, para esa cascada de producción de una mente que importa, sin la menor duda, a escala mundial. Y sin embargo, en medio de la hostilidad absoluta, con palabras de Jacques Derrida, con los despliegues propios de la civilización, la convivencia se ha tornado difícil, se ha hecho un repliegue difícil, como la democracia también, como si en ese haber sentenciásemos un vivir juntos imposible, impensable, un habitar para otro día ante este consumo de una ética solo para eso, éticas solo para el consumo y solo para el circuito de la compra-venta. Sabido es que no es lo mismo una vida democrática que una vida política, que la existencia política inspira una hiperexistencia más allá de la existencia aritmética. La herencia de un pasado determinante la llevamos en ese legado que se nos ofrece en el no saber quién es Abel y quién es Caín, en la encrucijada de las grandes preguntas que formula igualmente el ser otro, el otro, que abren esta era vacía y pletórica de tecnicismos que ocultan esa falta que a todas luces vive en nosotros entre la ausencia y entre el silencio. Así, instalados en la inmediatez, el espíritu del derecho se ha quebrantado desde el origen dentro de lo inasible de la naturaleza humana. Los griegos decían, «O philoi udei philos», que podríamos traducir modestamente, «Oh amigos, no hay amigos». Así lo señala la tradición más clásica, como un paradigma y un eco del cuidarnos permanentemente del prójimo y también del extraño, más allá de lo que señala Séneca, pues esta sentencia también la encontramos en el libro de Job, que revela un extrañamiento del mundo como esa forma tan heterónoma de hacer justicia y de crear humanidad. No hay conclusiones en este proceso de hacerse a sí mismos en lo heteróclito de la vida en la comunidad. No hay vidas conclusivas ni sociedades felices. El efecto de las fisuras de toda filosofía para carcomer refinadamente en la antesala del poder es solo ese adorno que ofrecen las migajas que caen de ese comedor de la utopía. Esa es la base del mito de tanta lo que nos ofrece Homero. No obstante, dice Borges, el porvenir es tan irrevocable como el rígido ayer. No hay una cosa que no sea una letra silenciosa de la eterna escritura, indescifrable, cuyo libro es el tiempo. Quien se aleja de su casa ya ha vuelto. Nuestra vida es la senda futura y recorrida. El rigor ha tejido la madeja, pero en algún recorrido de tu encierro puede haber una luz, una hendidura. El camino es fatal como la flecha, pero en las grietas está Dios, siempre está Dios que acecha. Instalados en la forma,
El mundo se volvió imagen y ahora en la construcción y el reencuentro de los símbolos se olvida, se omite y hasta se ignora que el pensamiento existe porque este huidizo simplemente no se ve. El pensamiento de muchas maneras no es material y en ese tenor la memoria y la herencia tendría que ser ese esfuerzo por ver lo invisible, como muy bien lo sugiere nuestro maestro Juan María Alponte. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Flores. A continuación, el licenciado Martín Olavarrieta. Muy buenas tardes. Querido profesor Juan María Alponte, estimado amigo y licenciado Lorenzo Lazo, con el gusto de siempre, maestro Tilio Flores, especial agradecimiento al doctor Alejandro Carrillo Castro, quien, además de dirigir esta fundación espléndidamente, nos honra que esté con nosotros en esta magnífica biblioteca mexicana y que apoyen siempre las actividades humanísticas, educativas, científicas para los investigadores. Amigas y amigos, agradezco este encuentro, este reencuentro por conocernos, en reconocernos y por tanto en respetarnos. Respetarnos en la participación, como lo señala el autor de este libro, y en aceptarnos en convivencia entre nosotros mismos. Los grandes temas de los derechos humanos y del Estado de Derecho son de la mayor actualidad, pues son histórica y políticamente uno de los puntos más destacados de la reflexión moderna y sobre la modernidad a escala occidental y a escala mundial. El libro del maestro Alponte toca 25 puntos que atraviesan la historia reciente de la civilización. El libro se escribe y se piensa del griego, particularmente del socrático, hasta las reflexiones aristotélico-platónicas y continúa hacia las capitulaciones de los posrenacentistas del romanticismo, la Revolución Francesa, el declive del absolutismo monárquico y llega hasta las trazas que hicieron posible los Estados Unidos de América y que sin duda toda esta historia dieron las pautas de lo que es la inauguración del Estado moderno. Esta formidable acumulación nos invita asimismo a reflexionar sobre los valores políticos y civiles de lo que es el Occidente. En el libro hay muchas premisas, hay muchas conjeturas, hay muchos aciertos, y entre ellos el actual, que habla acerca de la discordia, ¿sí?, que es el peor de los males de la polis. Habla de la mesura a la desmesura, a la igualdad. Encontramos la ibris, que actualmente es la arrogancia y la demagogia, que está tan actual y que era plenamente clasificada en la época de los griegos. Esto hace que nos instalemos en el marco de la ley y la razón, pues consideramos que no hay nada más importante que la convivencia dentro de la esfera pública. Es decir, todo puede ser posible, pero dentro de esa misma esfera pública, pues esta es la esencia y la base de la construcción de la ciudadanía y la base del derecho. En consecuencia, el maestro Alponte nos expone algunas premisas que precisaré. Convivir y dialogar supone admitir el diálogo entre personas en convivencia y afirma su ausencia, es decir, el diálogo implica sobrevivir como una fatalidad.
al revés, contra la naturaleza, y hace una explicación maravillosa sobre este punto y dice que en su insistente necesidad de la convivencia civilizadora, el derecho, el antes, el después y el ahora. Y así lo razona para decir casi angustiosamente, es la palabra que utiliza, el ahora mismo. ¿Por qué? Porque se quiere justicia, justicia pronta, prontísima, afirma. Por ello, el profesor Juan María Alponte, en los diversos capítulos, se detiene a meditar en este libro con Montesquieu y con el espíritu de las leyes, que sin duda se va a ir refinando esto en el siglo de las luces, y con los enciclopedistas, y más particularmente con este fenómeno que se da en la Revolución Francesa como un movimiento humanista. Y el autor va más allá, pues toca estos temas, los conduce, los critica, y esta temática que se da es de actualidad, como son los derechos de la mujer, como son el hombre y del ciudadano, las construcciones de las instituciones, el fortalecimiento de las instituciones y este entramado social que es al mismo tiempo el que da el hecho de la realidad, una realidad que todos podemos ver y asombrarnos en la desigualdad y en la pobreza que prácticamente están en todos los niveles. El libro de hoy que nos reúne es una gran producción de continuas y sucesivas reflexiones para el hábitat, para la convivencia entre equilibrios y contrapesos. Y es un esfuerzo intelectual de contribución en este momento histórico a la producción tanto para la academia como para la vida política y civil, ya que se encuentra inserto la dinámica misma de este libro en la inmediatez que lamentablemente ha hecho que se pierda el referente del mundo clásico, que se pierda la visión más allá de largo plazo, y por eso nos ayuda a comprender las encrucijadas que hay que remediar desde varios ángulos de acción. Sabemos que el mundo no es ni el lineal que ha querido imponer, ni el ideal que dibuja las ideas. Sin embargo, también estamos conscientes que son ellas, las ideas, juntos con la realidad, lo que construye el porvenir necesario. Por tanto, todo este torrente de acontecimientos intempestivos que han sucedido a nivel mundial, con un mundo beligerante entre un campo de batallas continuas, la caída del muro de Berlín, vemos un contexto unipolar, vemos cómo México debe asumir, o en México se debe asumir las proposiciones, las premisas, las ideas que en materia de derechos humanos y en este libro nos propone como una herencia el maestro Alponte. Por ello, desde esta esfera pública, exigimos la actuación del Estado para que se erradique cualquier forma de discriminación, se someta al imperio de la ley y al respeto irrestricto de los derechos humanos. Reclamamos la eficacia jurídica en materia de derechos de los pueblos y comunidades indígenas, y en esa premisa, como punto de partida, debe asumir el Estado un Estado con política para hacer efectiva una convivencia que excluya la violencia y fortalezca, en cambio, a las instituciones. La historia de nuestro país y del derecho, que exigen la observancia de los principios rectores consagrados en nuestra Carta Magna, en nuestra Constitución, realmente en el artículo 89, fracción 10ª, establece claramente la no intervención, la no autodeterminación, la autodeterminación de los pueblos, la solución pacífica de las controversias, la proscripción de la amenaza y el uso de la fuerza, la igualdad jurídica de los estados, la lucha por la paz y seguridad internacional y, por supuesto, la defensa de los derechos humanos. Por último, en estas exigencias deberemos de afinar la mirada no solamente los políticos y el proyecto
de gobierno que se está reconfigurando actualmente en nuestro país. En ello tenemos ya claras líneas conductoras en los 5 ejes estratégicos, en los 5 gabinetes especializados, en las 5 consultas nacionales para el Plan Nacional de Desarrollo. Es decir, se está creando precisamente la reconfiguración de nuestra vida institucional, de nuestra vida pública, y que nos corresponde a nosotros actualizarla, adecuarla en todos los órdenes de gobierno, órdenes y normatividad. Con esto terminaré diciendo que este requerimiento esencialmente es de igualdad y es la que nos habla Alponte, de la que se hace como democracia cotidianamente. Por ello, en síntesis, una idea central del derecho es la libertad, libertad que se construye ante los fundamentalismos que han arraigado un espíritu eclesial inadmisible. Libertad jurídica y ética es lo que estamos construyendo. Muchas gracias, doctor Aponte. Gracias. Muchas gracias, licenciado Olavarrieta. Solicitamos los comentarios del licenciado Lorenzo Lazo Margaín. ¿Se oye? Sí. Buenas tardes a todos, gracias. Quiero empezar agradeciéndole a Juan María Alponte que me haya invitado a presentar este libro, Lecturas Filosóficas, editado por el Instituto Nacional de Administración Pública, que empieza con un severo dilema de explicación. La administración pública publicando libros de filosofía de los derechos humanos. Y este es precisamente el punto de partida del análisis con el que yo quiero seguir las intervenciones tan brillantes que he tenido esta tarde. Y quiero acusar públicamente como culpables de mi presencia en esta presentación al doctor Olavarrieta y al maestro Tilio Flores, quienes conspiraron en su momento para invitarme a compartir con ustedes estas ideas. Quiero decirles que encontrarme con Juan María Alponte ha sido una de las nuevas amistades donde me he encontrado con una persona en donde teníamos que habernos encontrado porque nuestras ideas estaban encontradas desde hace muchos años. Y es ahora que juntamos este bagaje de intereses y aficiones, experiencias y conocimientos, ahora sí que en persona y no por este momento de coincidencias personales en donde a la hora que lee uno a alguien le genera una expresión de decir, caray, no pude haberlo dicho yo más claro. Y esta es la expresión y esta es la sensación que me da leer este libro de Lecturas Filosóficas de Alponte. Es evidentemente un libro que en la época del Twitter nos hace reflexionar acerca de la importancia de decir las cosas cortas, y quiero decirles que es un libro corto con ideas largas. El Twitter nos dice que la nueva generación tiene que decir en 140 caracteres los conceptos emocionales, racionales, oportunos, climáticos, característicos de su entorno. Y Juan María Alponte, en un Twitter impreso, pone en 140 páginas ideas que yo en 3 veces que he leído el libro para presentarlo, he tenido que reducir mucho esta presentación de la profunda cantidad de material analítico, citas, referencias, conceptos que ilustran esta épica que nos decía Martín Olavarrieta sobre el origen del pensamiento grecorromano que funda la civilización contemporánea, y cómo Juan María Alponte, con una erudición y una lucidez que las primeras lecturas da gusto, después de haber dado sorpresa, y después por supuesto de envidia y finalmente coraje, de decir, ¡qué barbaridad! ¿No? Esta lucidez nos hace revisar el texto y leerlo y releerlo y entender cómo la polis griega tuvo un momento histórico fundamental en donde, diría yo, no tenían dividido el horizonte de su tiempo en el pensamiento entre antes y después de Cristo. Para ellos su tiempo era único y permanente. La antigua Grecia, en su momento, fue la moderna Grecia. Y fue moderna por el nivel de avance, de aportaciones
y de definiciones de trascendencia que hoy no podemos ni siquiera rechazar y lamentablemente tampoco superar como civilización. Y es ahí donde las cejas y las emociones pasan de página a página con inquietudes. Por supuesto no les voy a platicar el libro, lo importante es que lo compren, lo lean, pero este es un elemento que nos hace revisar en mucho la razón de la evolución de la convivencia que ya mencionaban mis predecesores. De la convivencia entre la relación entre individuos establecen las normas de comportamiento, y de las normas de comportamiento los sistemas de autoridad, y de los sistemas de autoridad las ideas que emanan para determinar cuáles son los regímenes que esos sistemas de autoridad políticamente van a establecerse para que esta convivencia sea armónica, pacífica, productiva, generadora de superación intelectual y personal. Y es ahí donde realmente este documento nos atrapa, nos hace, no quiero decir yo prisioneros de las ideas, porque la esclavitud es uno de los capítulos que él de manera espectacular defenestra, sino los hace libres en el sentido de conocer ideas de trascendencia, razones sobre las cuales estamos sustentados en el sistema político moderno. Pero es un libro que, con una elegancia fundamental, el maestro Alponte sabe que sus lectores vamos a ser ignorantes de alguna parte de lo que él explica. Por lo tanto, no nos dice que lo somos, pero nos educa elegantemente para aceptar que combate la ignorancia y deja perfectamente sembradas estas ideas y estas nuevas formas de sentimiento acerca de la evolución del pensamiento humano en razón de los derechos humanos. Y en este sentido, pues el libro es eminentemente político, es eminentemente gubernamental, y es ahí donde se justifica que el Instituto de Administración Pública vaya a las raíces del pensamiento de un hombre tan ilustrado, tan letrado, tan prodigioso en su forma de redactar, para poder ahí identificar las bases de lo que queremos como el Estado moderno mexicano. La palabra convivencia, por supuesto, es el punto de partida de este criterio. La palabra de igualdad ante la ley en su vocablo griego, la isonomía, pero más allá de analizar y repetir los planteamientos que nos hace Sócrates, Platón, Descartes, etcétera, Kant, yo quiero hacer referencia a un personaje de la antigua Grecia que a mí me atrae profundamente. Un personaje que deberíamos de tener en el sistema de responsabilidad pública mexicana con un cargo obligado. El personaje, Juan María, del sofronista, que tú claramente defines. Y el sofronista, nos dice el autor en la antigua Grecia, tenía la función, fíjense nada más qué trascendencia, tenía la función predominante, fíjense, de velar por la buena conducta de los jóvenes para que adquieran en la vida el tránsito a una sociedad política y la mesura adecuada para vivir con los demás. Por cada 10 estudiantes de la UNAM que entran a rectoría con la cara tapada, necesitamos 10 sofronistas que replanteen que la juventud de nuestro país tiene que luchar, como nos educaron en las generaciones anteriores, a luchar por construir sueños y hacerlos realidad, no por cobrar venganzas de rencores ajenos, anónimos y finalmente malquerientes del país. Por lo tanto, en este criterio de la polémica, que también explica el origen griego del concepto, el sofronista es un espacio fundamental para el derecho más trascendente del hombre, en mi opinión, que es el derecho a conocerse como ser único, independiente, indivisible, libre y responsable de su momento. De ahí que, como lo mencionó de pasada Martín, yo quisiera repensar que la nueva forma de ver en el siglo XXI el Estado mexicano del siglo XIX, nos hagamos la reflexión de que más que derechos humanos, lo que necesitamos es una cultura de los respetos humanos. Porque si nosotros replanteamos los criterios de culpa por los criterios de responsabilidad,
o el criterio de un derecho que tendríamos que revisar en el estilo kelseniano de nuestro marco jurídico, si los derechos son otorgados, reconocidos, concesionados, aplicados. Reconocernos como respetos humanos nos pone del lado positivo de la decisión, no del lado de la sanción potencial o de la sanción como norma moral o como norma jurídica. Por lo tanto, pues yo veo los respetos humanos en dos vertientes: los respetos del individuo ante sí y ante los demás, y los respetos colectivos del individuo como sociedad para sus elementos de convivencia. Y es ahí donde evidentemente pues estamos replanteándonos no solamente los derechos que ya conocemos, de la equidad de género que marca Juan Mariel Ponte de una manera espectacular en el texto, sino también el derecho a ser, a conocer, a pensar, a decir. Y de esta manera, en el derecho a decir, el de libertad de expresión, Juan Mariel Ponte habla de la parresia, así se pronuncia, la expresión griega que dice que la búsqueda de la verdad y su expresión solo son válidas o tienen parresia cuando quien las dice está corriendo el riesgo de defender esa verdad. Esto quiere decir que es la verdad política en la que se la juega uno a favor de una cosa u otra. Es la verdad en relación al cambio de una tendencia histórica o de una forma de gobierno o de una forma de convivencia a una nueva forma de entender y no de solapar la forma a veces suave como se nos plantean los problemas del país. Por supuesto, la parte de los derechos de creencia, los derechos de expresión o de conocimientos de ideologías, pero también un derecho que quizá no está claramente definido y que yo lamentablemente el fin de semana he sufrido de manera atroz, después de 30 llamadas de una empresa que me estaba vendiendo un producto que yo no necesitaba, es el derecho a la privacidad. El derecho que debemos tener en el entendido de que hay una parte pública de la vida pública a la cual tiene derecho el ciudadano de conocer a sus gobernantes, pero hay una parte privada de la vida privada que no está explícitamente definida en la ley y a la cual el hombre no tiene que esperar, o el individuo no tiene que esperar a que una ley se lo reconozca para hacerla valer. El derecho a la intimidad, a la privacidad. Quiero hacer también una referencia en función de que a mí el libro me dio una gran lección de lo que a lo largo de la vida hemos visto de manera fragmentada y pone en una secuencia lógica en estas 140 páginas esta evolución del proceso. Yo comparto con Juan Mariel Ponte, les decía, muchas aficiones y una de ellas es nuestra admiración por la forma como la Gran Bretaña ha tenido su historia y la ha convertido en un referente internacional. Nada más que la gloriosa revolución, la guerra civil de Cromwell, no tuvo la agencia de publicidad que tuvo la Revolución Francesa. Y por lo tanto, no obstante, la británica fue previa y fue previa en muchas de sus propuestas, no tuvo, repito, esta agencia de publicidad permanente acerca de la igualdad, la legalidad y la fraternidad. Por lo tanto, concluyo para reconocer el trabajo de Juan Mariel Ponte, reconocer la gimnasia mental, frase que yo oí con gran emoción a don Pablo de Ballester en algún momento y que utilizo como elemento de mantener el músculo del cerebro vivo y actuante, y me quedo con varias ideas. Uno, su referencia a la equidad de género en el capítulo espectacular acerca de Olimpia de Gouges, una mujer que en la revolución de la Revolución Francesa se plantea la tarea de presentar la Carta de los Derechos de la Mujer. Y en la Revolución Francesa, que con toda precisión Juan Mariel Ponte reconoce como una revolución fálica, esta revolución, al momento de que ve que en ese criterio de igualdad la mujer busca la igualdad, la revolución hace lo mismo que hizo con todos sus hijos ilustrados, la mandó a la guillotina. Hoy, la deuda de la Revolución Francesa y quizá la deuda del pensamiento republicano está con Olimpia de Gouges y con ese criterio de equidad que desde entonces sigue siendo en muchas partes una deuda importante en la sociedad. Esas son partes del libro. Quizá yo comparto con ustedes finalmente algunas de mis conclusiones.
Necesitamos redefinir la relación del individuo y sus derechos con el diseño institucional del Estado-Nación del siglo XXI. No podemos gobernarnos en un Estado del siglo XIX con ideas, algunas lúcidas y otras fracasadas del siglo XX. Necesitamos que esta nueva ilustración que nos dan las tecnologías de la información nos digan lo que el año pasado, Alejandro, recordarás, dijo don Carlos Fuentes en Brasil, que las tecnologías nos permitían tener acceso a la multidisciplinariedad y que es precisamente la multidisciplinariedad la fuente de la innovación. El hombre o el individuo con visión de túnel en las ideas, especializado en un solo tema, el especialista de la tuerca en la película de Tiempos Modernos de Chaplin, es del siglo pasado. El nuevo renacimiento que nos da el acceso a las tecnologías de la información nos obliga a ser multidisciplinarios para consolidar nuestra disciplina o nuestra profesión. Profesión que hoy nos da de comer, pero como seres humanos no nos limita la capacidad de conocer la esencia de todo el conocimiento de nuestra época. Necesitamos replantear el papel del Estado moderno. Necesitamos que los derechos humanos, reconocidos como respetos humanos, no sean el manejo residual de la construcción de las capas que lleva la evolución del diseño constitucional. Necesitamos que el ciudadano no sea el elemento último del análisis gubernamental, sino el punto de partida de la construcción del proceso de decisión. Que si bien en teoría puede parecer que es cierto, en la práctica es el último eslabón, a veces perdido y en muchos casos ignorado, del quehacer gubernamental. Por lo tanto, yo creo que necesitamos una revolución, pero una revolución en la forma de hacer revoluciones, y una revolución que empiece por el reconocimiento entonces que lo que más preciado es del hombre es la vida y su convivencia en paz, y que esta sea una revolución de ideas para poder tener el Estado utópico al que toda juventud debe tener como sueño y al que estos jóvenes actuantes con ideas frescas deben de despertarnos diciendo fue posible. Yo le agradezco a Juan María Alponte la oportunidad de haberme llegado a este rincón de análisis y que hoy lo podemos compartir. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Lazo. Ahora escuchemos las reflexiones del profesor Juan María Alponte. Párrafo de gracias, primero, para la Fundación Miguel Alemán, que ha tenido la bondad de acoger mi trabajo. Transmito esa gratitud al doctor Carrillo, que siempre ha tenido la mala ocurrencia de protegerme. Dicho, yo creo que puedo, sí, porque sí, creo que es necesario que plantee cómo nace el libro. El libro nace de una lectura, de la lectura del informe de Human Rights Watch, que señala en la portada: México, ni derechos ni seguridad, ejecuciones y torturas. Esa es la portada del último informe de Human Rights. Naturalmente, esa tensión dialéctica de un informe de una organización internacional tan relevante me sobrecogió. No porque no fuera verdad, sino porque esa verdad requería una valoración. Y me propuse plantearme, partiendo de esa realidad, elegir sistemáticamente la reconstrucción que ha hecho el hombre para convivir. Era indispensable situar el problema
en la convivencia. Y la convivencia es inseparable de la mesura. Para los griegos, la desmesura era el peor de los elementos de comunicación y de establecimiento de un marco social. Por lo tanto, frente a la mesura, la desmesura, la mesura constituía el centro dialéctico de la convivencia, con la igualdad ante la ley. Partiendo de esa premisa, me planteé la reconstrucción del proceso del hombre hacia la conquista de los derechos humanos y del Estado de Derecho. Pero en su inicio, en la proposición fundamental, existía una connotación dramática que efectivamente teníamos que reconocer que en nuestro edificio cultural y social se han perpetuado las barbaries. Leyendo al doctor Mora, figura central del siglo XIX, leyéndole, recuperaba un poco la tragedia del desvivir. El doctor Mora nos dice que entre 1810 y 1846 hubo 327 revoluciones y que entre la salida, la abdicación de Iturbide y su fusilamiento, unos meses, hubo 22 revoluciones. Pero reconstruyendo el espacio dialéctico de nuestra existencia ciudadana, encontré elementos de preocupación serios. En el cuadro de la intervención entre 1846 y 1848 hubo 10 presidentes. ¿Cómo gobernar? ¿Cómo decidir? ¿Cómo definir en esas condiciones? De ahí que me planteara la reconstrucción histórica y ética de los derechos humanos y del Estado de Derecho, partiendo de nuestra propia realidad. La palabra tortura aparece en el informe de Human Rights permanentemente, pero la tortura tiene una significación filosófica y moral que no podemos eliminar. Para torturar a una persona, hay que desposeerla de su humanidad. Hay que convertirla en una cosa. Solamente cosificando a una persona, convirtiéndola en cosa, es posible torturarla. En el cuadro de las mujeres, la violación, que todavía sigue siendo un tema grave, preocupador y digno de una memoria crítica necesaria. En orden a la violación, para violar a una mujer, hay que constituirla fundamentalmente otra vez en una cosa. Solamente convirtiendo a la mujer en una cosa se puede violar, porque el acto sexual es el acto de la libertad. Solamente en la libertad es posible tener un marco con la mujer. Si la mujer es desposeída de esa libertad, entonces resulta que es imposible que haya una relación. La violación se convierte en una terrible cosificación, la conversión de la mujer en una cosa. Se ha señalado aquí del libro la presencia de una mujer en la Revolución Francesa. Doy su nombre con respeto y con amor. Olimpia de Gouges. Olimpia de Gouges escribió la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, porque la Declaración Revolucionaria de los Derechos del Hombre y del Ciudadano excluía a la mujer. Y Olimpia de Gouges recupera la presencia de la mujer
haciendo un escrito que era la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. Los revolucionarios, por eso hay que tener mucho cuidado con la palabra, con todos los enmascarados. Los revolucionarios consideraron que el escrito de Olimpia de Gouges era subversivo. Antes de llevarla a la guillotina, los revolucionarios la hicieron trizas personalmente. Señalaron que se bañaba diariamente y que se veía desnuda, lo cual era ciertamente un ejercicio de inmoralidad notoria, puesto que las gentes entonces no se bañaban, tenían rollos de papel en las casas, se limpiaban. Que una mujer se atreviera a bañarse y a verse desnuda significó llevarla a la guillotina. Por eso el nombre de Olimpia de Gouges está siempre en mi cabeza, está en este libro, está en otro libro, también en el que aparece para recuperar no solamente la memoria de una mujer, sino de la mujer, porque la mujer es la que hace posible la convivencia. Partiendo de ese aspecto, recuperé también la obra de otra mujer, una filósofa alemana, Hannah Arendt, discípula de Heidegger, y no solamente discípula, parece que tuvieron algo más que amor en las relaciones, que me parece, por otra parte, notablemente perfecto y saludable. Hannah Arendt nos dice algo esencial. Nos dice que la violencia, esa violencia que vivimos nosotros no hoy, no today, no, desde siglos, 2 siglos de violencia, 2 siglos de falta de respeto y de amor al otro, pues en esa connotación de rescato, fundamentalmente la posibilidad de que el derecho se confirme no solamente en la ley, sino en el sentimiento, en la apropiación radical. Radical es una palabra que requiere también una interpretación. Radical procede de la palabra latina radice, y ser radical es ir a la raíz de las cosas, no a dar gritos en la calle o a romper cristales. Significa justamente lo contrario. Ser radical es ser terriblemente mesurado para hacer posible conciencialmente el desarrollo de las ideas y el desarrollo de la convivencia. El libro nace bajo ese dolor, el dolor del informe de Human Rights, que es correcto, que es verdad. No ha podido decir el gobierno que no era así. Tenemos la obligación de contestar a ese informe con la verdad. Y ello conlleva consigo un planteamiento histórico que significa recorrer nuestro pasado con una información crítica, con una decisión crítica. Hemos hecho una historia patriótica, pero una historia crítica. Y al faltar los elementos críticos, la historia se convierte en una fabulación. Por lo tanto, para hacer posible un entendimiento del trabajo que tan extraordinariamente han realizado los comentaristas, quisiera añadir un elemento más. Ese elemento más es la historia. La historia nos conduce permanentemente al hombre. Quiero señalarles, por ejemplo, yo tuve una relación muy buena con Emilio Portes Gil. Vivía en Polanco, en una casa californiana, nosotros vivíamos en una casa de muchos pisos al lado, y me llamaba constantemente para hablar. Me recibía en un salón donde había solamente una mesa y una silla. Nunca me invitó a un café. Debía de ser por el ahorro, ¿no? Y don Emilio me contaba
historias de su tiempo. Y una de ellas les transmito a ustedes porque tiene al mismo tiempo la felicidad de la gracia y al mismo tiempo una explicación social. Decía que 2 generales en Tamaulipas, no digo Mataulipas, Tamaulipas, que en Tamaulipas 2 generales fueron a las elecciones y los 2 se declararon vencedores, como hoy. Que los 2 tenían mayoría en la Cámara, como hoy. Y que hubo toda una tentativa para inducirles a que llegaran a un acuerdo. Como no se llegó a un acuerdo, se tomó la decisión de ir a un duelo. Entonces los duelos estaban permitidos y fueron a un duelo en Chapultepec. Y me contaba Emilio Portes Gil, pero con una voz airada, me decía, y esos desgraciados, acentuando la S, esos 2 desgraciados de generales, dice, no se hicieron un rasguño al disparar e hirieron a 2 espectadores, entre ellos uno yo. Los desgraciados generales. Bueno, esa proposición realmente tiene un significado social, ético, un planteamiento muy claro de que no hemos podido resolver los problemas y finalmente los resolvemos con la pistola y mal. Y mal. Toda violencia es siempre un fracaso de la explicación. Y esto me lleva a otro planteamiento, es decir, los hombres. Yo tuve la fortuna de que Vasconcelos fuera mi amigo. Éramos muy desiguales, muy distintos. Y un día me invitó a comer en un restaurante de la calle Madero. Subimos unas escaleras y les voy a contar algo que nunca más vi. Todo el restaurante se puso de pie. Maestro, 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 maestro. Todavía tengo el rumor, el ruido de las sillas al moverse. Al paso de José Vasconcelos, camino de una mesa, no de una mesa que estuviera preparada o una mesa que hubiera que cerrar el restaurante, no, una mesa libre. Y nos sentamos allí, pidió el menú y dijo, para mí, todo. Y para este, que es yogi, nada. Digo, hombre, no salgo tan barato. No salgo tan barato. Digo, algo me tocará, ¿no?, en este banquete. Bueno, esa broma lúdica se culminó con algo realmente mágico, que entendí mucho después. Dice, vamos a ver a un amigo. Él había visto que yo había recibido una lectura, una lección en ese restaurante, pero quiso que recibiera otra. Lo comprendí después. Cruzamos la calle y me llevó a una librería, una pequeña librería que había también muy cerquita del restaurante. Era un hombre con melenas y nada más que ver a Vasconcelos se pusieron a insultarse gravemente, el desgraciado, de esto, de tal, de cual. Después supe, yo estaba asustadísimo, porque creí que iban a una batalla campal. Y resultó, y me contaron, que era el más reaccionario de la ciudad y que eran amigos, que cada vez que se veían se insultaban, pero no pasaba de ahí, me insultaron. Y yo entonces recibí la segunda lección de aquel día. Me quiso señalarme que existía también el otro y que el otro también requería respeto. Y que siendo tan distintos y insultándose violentamente, se estrechaban la mano como amigos. Nunca olvidé esa pasión de transmitir al otro por una vía intermedia el conocimiento. De ahí que quisiera terminar agradeciendo su presencia, lamentando que Obama nos haya interrumpido, señalándoles que Vasconcelos me contó
algo que después vi escrito en La Tormenta, pero él me lo contó personalmente, diciéndome que fue a inaugurar una escuela con el presidente Obregón y que el discurso de la directora de la escuela, agradeciendo la presencia del presidente Obregón y de Vasconcelos, añadió una frase fundamental que viene muy bien a lo que hemos tratado aquí. La frase de la subdirectora fue la siguiente: ha llegado la hora, estamos hablando de los años 20, ha llegado la hora de que los mexicanos envainen la espada de Caín. Y dice Vasconcelos, me dijo Vasconcelos, que el presidente Obregón le dio un codazo y le dijo: pero señor licenciado, en ese país, cuando Caín no mata a Abel, Abel mata a Caín. Esa deslumbrante lectura significó para mí un inmenso conocimiento del otro. Me reincorporó a la mesura. Entendí muy bien que esas dos grandes anécdotas convergían en una dirección única: enseñarme, señalarme que era posible convivir y que ese modelo tenía que ser retirado de nuestra historia. Nunca olvidaré sus palabras. Dice: yo al principio no entendí bien lo que decía la subdirectora. Sí. Y después recuperé la noción de la frase entera. Y la frase entera propició el codazo de Obregón para decirme: cuando Caín no mata a Abel, Abel mata a Caín. Y en consecuencia, esa dimensión es la que he intentado abortar en el libro. Que sea imposible que nos planteemos un conocimiento del otro bajo la hipótesis de la matanza. Quiero cerrar este encuentro con la memoria, que tuve la fortuna también de tener una buena relación con Alfonso Reyes. Alfonso Reyes me llevó, él personalmente, a Monterrey porque quería que viera la silla. La silla. Yo decía: ¿qué silla será? ¿Qué silla? Dice: ¿vas a ver una silla? Estaba yo recién captado. Me llevó a Monterrey, me llevó a su casa a Monterrey y después me llevó a ver la silla, ya con la cordillera y la silla, nunca se me olvidó más. Y después me entregó un papel. El papel decía lo siguiente: fulano de tal y tal, el día tal y cual, a tal hora, te entregué un libro y recibirás este mensaje mío todas las semanas hasta que me lo devuelvas. Me entregó ese papel para decirme: tú vas a tener una biblioteca más grande que la mía y no entregues nunca un libro. Muchísimas gracias por el tiempo.